Confesión de una mala esposa: en la fiesta, yo me burlaba y menospreciaba a mi esposo. Pero, de repente, él dijo algo tan... Metí la pata. No hay otra forma de decirlo. Me quedé allí de pie, con la copa de champán en la mano, viendo a mi esposo salir furioso del salón de baile del club de campo. Su rostro era una máscara de dolor y enojo. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto únicamente por las toses incómodas y los susurros de los demás invitados. Y todo era culpa mía. Permítanme retroceder un poco. Mi nombre es Evelyn Reese, y soy lo que la mayoría de la gente llamaría una mujer exitosa. Soy inversora en bienes raíces, con una cartera que vale millones. Tengo una oficina en la esquina con vista al horizonte de Chicago. Y la reputación de ser un tiburón en tacones de aguja. Cierro tratos que hacen llorar a hombres adultos, y siempre salgo ganando. O, al menos, eso creía. Verán, mi padre siempre me decía que el control es poder, y que el poder lo es todo. Evie, me decía, es dura como el acero. En este mundo, o eres el martillo o eres el clavo. Asegúrate siempre de ser el martillo. Y yo lo escuché. Vaya si lo escuché. Me casé con James justo después de la universidad. Él era dulce, estable y me apoyaba en todo, es decir, todo lo que mi padre no era. James estaba satisfecho con su trabajo como gerente de ventas de Mercedes. Era feliz volviendo a casa a una hora razonable, para luego trastear en la cocina. Le encantaba cocinar, siempre probaba recetas nuevas, y siempre insistía en hacer cenas familiares. Al principio, me parecía encantador. Más tarde, se convirtió en una molestia. A medida que mi carrera despegaba, yo pasaba cada vez menos tiempo en casa. Las cenas perdidas se convirtieron en recitales perdidos. Y en partidos de las ligas menores a los que nunca fui. Nuestros hijos, Emma y Ethan, crecieron con un padre que los animaba desde las gradas. Y con una madre que enviaba mensajes de felicitación desde reuniones de negocios. Me decía a mí misma que todo estaba bien. Ellos tenían a James. Yo estaba manteniendo a la familia, asegurando nuestro futuro. ¿Qué importaba si yo no estaba allí para cada pequeño detalle? Pero esta noche crucé una línea que no tiene vuelta atrás. Era la gala anual de inversores inmobiliarios. Un evento de etiqueta, donde se cierran tratos y se consolidan reputaciones. Había estado trabajando durante meses para conseguir el proyecto Waterfront. Era un desarrollo masivo, algo que pondría mi nombre en el mapa para siempre. El trato estaba casi cerrado, solo necesitaba socializar un poco más. Para demostrar que tenía los contactos adecuados. James estaba a mi lado, luciendo muy apuesto con su smoking. Había pedido el día libre en el trabajo para acompañarme. Aunque yo sabía que él odiaba estos eventos. Mientras nos relacionábamos con la gente, pude ver que él se sentía cada vez más incómodo. Estaba fuera de su elemento. Rodeado de sonrisas de tiburón y conversaciones llenas de segundas intenciones. Fue entonces cuando lo vi, Robert Calvel. Era el último inversor que yo necesitaba para dar luz verde al proyecto Waterfront. Se dirigía hacia nosotros, y supe que esta era mi oportunidad. Esbocé mi sonrisa más deslumbrante, y me giré para hacer las presentaciones. Robert. Qué alegría que pudieras venir. Me gustaría presentarte a mi esposo, James. Los ojos de Robert se dirigieron a James, y luego volvieron a mí. Ah, sí. La media naranja de la mujercita. ¿A qué te dedicas exactamente, Jim? Vi que James se tensaba un poco ante el tono despectivo. Es James, en realidad. Trabajo en venta de autos. Soy gerente allí. Lo interrumpí con una risa, una que sonó forzada incluso para mis propios oídos. Oh, James es nuestro chef residente. Deberías probar su comida. Dime, Robert. ¿Has tenido la oportunidad de revisar las proyecciones para la fase 2? Redirigí la conversación de nuevo a los negocios, excluyendo a James por completo.
Podía sentir cómo él se encerraba en sí mismo, pero yo seguía adelante. El trato estaba tan cerca que casi podía saborearlo. Mientras Robert y yo profundizábamos en los márgenes de beneficio y las leyes de zonificación. Apenas me di cuenta de que James se había disculpado para retirarse. No fue hasta que escuché el inconfundible tintineo de un tenedor contra una copa que me di cuenta de que él estaba parado en el pequeño escenario al frente del salón. Disculpen todos, me gustaría proponer un brindis. La sala se quedó en silencio, y todas las miradas se volvieron hacia mi esposo. Sentí una punzada de molestia. ¿Qué estaba haciendo? Los ojos de James buscaron los míos entre la multitud. Y vi en ellos algo que nunca antes había visto, una mezcla de dolor y desafío. Por mi esposa. Evelyn Reese. La mujer más decidida y ambiciosa que conozco. Está tan dedicada a su trabajo que se ha perdido los últimos 3 recitales de piano de nuestra hija. También se perdió el partido de campeonato de nuestro hijo. Y nuestros 2 últimos aniversarios de bodas. Pero bueno, al menos está aquí esta noche, ¿verdad? El silencio en la sala se podía cortar con un cuchillo. Me quedé allí, congelada, mientras James continuaba. Saben, cuando nos conocimos, Evelyn solía decir que lo que más amaba de mí era mi capacidad de hacer que una casa se sintiera como un hogar. Es curioso cómo cambian las cosas. Hoy en día, tengo suerte si ella recuerda cuál de todas las casas es la nuestra. Levantó su copa, y su sonrisa era amarga. Por Evelyn Reese. Una mujer que lo tiene todo, excepto las cosas que realmente importan. Con eso, se bebió su champán de un solo trago. Luego, salió a grandes zancadas del salón de baile, dejándome allí parada. Mortificada y conmocionada. Y así es como llegamos a este punto. Yo, viendo a mi esposo abandonarme frente a la élite inmobiliaria de Chicago. El trato que había estado persiguiendo, de repente se sentía vacío, sin sentido. A medida que los murmullos comenzaban a mi alrededor. Sentí algo que no me había permitido sentir en años. Vergüenza. Pura y absoluta vergüenza. No por mi conducta profesional, sino por en quién me había convertido. Como esposa, como madre, y como ser humano. Balbuceé alguna excusa para Robert y salí corriendo tras James. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol. Pero, para cuando llegué al estacionamiento, su auto ya se estaba alejando. Dejándome sola bajo el duro resplandor de las luces de la calle. Me quedé allí de pie. El aire fresco de la noche me puso la piel de gallina en los brazos descubiertos. Y, por primera vez en años, me permití llorar. No eran las lágrimas calculadas que usaría para cerrar tratos o manipular situaciones. Eran sollozos reales, desgarradores, que me dejaban sin aliento. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran a este punto? Mientras buscaba torpemente mi teléfono para pedir un auto, me di cuenta de golpe de algo terrible. No podía recordar la última vez que había tenido una conversación real con mis hijos. Emma ya tenía 14 años. O eran 15. Y Ethan debía tener unos 12. El simple hecho de tener que pensarlo me hizo sentir enferma. El viaje a casa fue borroso. Seguía repitiendo las palabras de James en mi cabeza, y cada una golpeaba como un golpe físico. ¿Cuándo me había convertido en esta persona? ¿En esta máquina fría y calculadora, que valoraba más los tratos que a la familia? ¿En la mujer que veía a su propio marido como un simple accesorio? ¿Listo para ser exhibido en eventos sociales? Cuando el auto se detuvo frente a nuestra casa, una mansión en los suburbios que yo insistí en comprar. A pesar de las protestas de James de que era demasiado grande. Vi que todas las luces estaban apagadas. Por supuesto que lo estaban. Pasaba de la medianoche. Mi familia estaba dormida. Y yo regresaba a casa. Desde una fiesta donde había humillado al hombre al que prometí amar y cuidar. Me quité los tacones en el momento en que entré. La casa resonaba con un vacío,
uno que no tenía nada que ver con su gran tamaño. Mientras subía las escaleras, me detuve frente a la habitación de Emma. La puerta estaba cubierta con pósters de bandas que no reconocía. Y un calendario marcado con eventos que me había perdido. Abrí la puerta con cuidado. Emma estaba acurrucada en la cama, y su largo cabello oscuro se derramaba sobre la almohada. Se veía tan joven, tan vulnerable. Quería acercarme a ella, apartarle el pelo de la cara y besarle la frente. Como solía hacer cuando era pequeña. Pero no lo hice. Había perdido ese derecho en algún punto del camino. Luego, fui a la habitación de Ethan. Su puerta estaba entreabierta. Pude verlo desparramado, con una pierna colgando de la cama. Rodeado de equipo deportivo y cómics tirados. Había un trofeo en su escritorio que nunca antes había visto, MVP de las ligas menores. ¿Cuándo había pasado eso? ¿Por qué no me había enterado? Finalmente, llegué a nuestra habitación. James estaba allí. Estaba de espaldas a mí, y su respiración era demasiado regular para ser natural. Estaba despierto, fingiendo estar dormido para evitar hablar conmigo. No podía culparlo. Me cambié rápidamente y me metí en la cama. Manteniendo esa cuidadosa distancia que había crecido entre nosotros a lo largo de los años. Mientras yacía allí en la oscuridad, mirando al techo. Todo el peso de lo que había hecho cayó sobre mí. No solo lo de esta noche, sino lo de todos estos años. Había sacrificado a mi familia en el altar del éxito. Convencida de que lo estaba haciendo por ellos. Pero, ¿de qué servía una casa grande y una cuenta bancaria gorda, si no había amor? Si no había conexión, ni una verdadera familia con quien compartirlo? Algo tenía que cambiar. Yo tenía que cambiar. ¿Pero cómo? Había pasado tanto tiempo siendo el martillo, que no estaba segura de recordar cómo ser otra cosa. A medida que la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas, tomé una decisión. No sabía cómo, pero iba a arreglar esto. Tenía que hacerlo. Porque, por primera vez en años, me enfrentaba a una verdad de la que no podía escapar negociando o usando la fuerza, yo. Evelyn Reese, la mujer que lo tenía todo, estaba a punto de perderlo todo. A la mañana siguiente, me desperté en una cama vacía. El espacio a mi lado estaba frío, James se había ido hacía rato. Me quedé allí por un momento. Mientras los eventos de la noche anterior me inundaban en oleadas de vergüenza y arrepentimiento. El silencio en la casa era opresivo. Roto solo por los leves sonidos de movimiento en el piso de abajo. Me arrastré fuera de la cama. Omitiendo mi rutina matutina habitual de revisar correos electrónicos y reportes del mercado. En su lugar, me puse una bata y bajé las escaleras, siguiendo los sonidos de vida hacia la cocina. James estaba allí, de espaldas a mí, de pie frente a la estufa. La imagen familiar de él preparando el desayuno me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cuántas mañanas había pasado corriendo por esta misma escena? Demasiado ocupada con mis llamadas telefónicas y reuniones. Como para apreciar el simple acto de un ser querido preparando la comida. Emma y Ethan estaban en la mesa, con las cabezas inclinadas sobre sus teléfonos. Ni siquiera levantaron la vista cuando entré. Darme cuenta de que mi presencia no era digna de mención ni siquiera para mis propios hijos. Fue como sentir un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Buenos días, dije. Mi voz sonó pequeña e insegura en la gran cocina. James se giró un poco, y su rostro era una máscara de educada indiferencia. Hay café en la jarra, dijo, antes de volver a mirar hacia la estufa. Emma y Ethan murmuraron sus buenos días, sin apartar los ojos de sus pantallas. Me serví una taza de café. De pronto, la rutina familiar se sintió ajena. Me quedé allí, aferrada a mi taza como si fuera un salvavidas. Me di cuenta de que no sabía qué hacer a continuación. Esta era mi familia, en mi casa, y yo me sentía como una intrusa. No tengo ninguna reunión esta mañana, dije, tratando de sonar casual.
Pensé que tal vez podríamos desayunar juntos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emma y Ethan intercambiaron una mirada que no pude descifrar. Los hombros de James se tensaron visiblemente. ¿Desde cuándo desayunas tú?, preguntó Ethan. Su tono era una mezcla de sorpresa y sospecha. La pregunta dolió, principalmente porque estaba justificada. ¿Cuándo fue la última vez que me había sentado a desayunar en familia? No podía recordarlo. Pensé que sería agradable, dije torpemente, sintiéndome más fuera de lugar a cada segundo. James puso los platos frente a los niños, y luego colocó dos más en la mesa. Siéntate, Evelyn, dijo, con un tono neutral. Los huevos ya casi están listos. Me senté. Me sentía incómoda, fuera de lugar en mi propia cocina. Emma y Ethan guardaron sus teléfonos. Era una regla de la casa que vagamente recordaba haber acordado, pero que nunca había hecho cumplir. James se unió a nosotros, colocando una fuente de huevos revueltos en el centro de la mesa. El silencio, mientras comenzábamos a comer, era incómodo. Me estrujé el cerebro buscando algo que decir, cualquier cosa para romper esta horrible tensión. ¿Cómo van las clases?, pregunté. Hice una mueca internamente, al notar lo cliché y desconectada que sonaba. Emma levantó una ceja. Es verano, mamá. Las clases terminaron hace 2 semanas. Oh, dije, sintiendo que mi rostro se enrojecía. ¿Cierto? Por supuesto. Lo sabía. Cayó otro silencio. Tomé un bocado de los huevos, sorprendida por lo bien que sabían. La comida de James siempre había sido tan deliciosa. O simplemente yo nunca me había tomado el tiempo para notarlo. Estos huevos están increíbles, James, dije, ofreciendo una pequeña sonrisa. Él asintió, con una expresión ilegible. Gracias. Es una nueva receta en la que he estado trabajando. Nueva, intervino Ethan. Papá ha estado preparando esto desde hace como un mes. Sentí que mi sonrisa flaqueaba. ¿Un mes? Yo había estado comiendo comida para llevar en mi escritorio, o barras de proteínas sobre la marcha. Mientras tanto, mi familia había estado disfrutando juntos de comidas caseras. Comidas de las que yo ni siquiera estaba enterada. Evelyn, dijo James, con la voz cuidadosamente controlada. ¿No tienes hoy esa gran reunión sobre el proyecto Waterfront? Parpadeé, momentáneamente confundida. El proyecto Waterfront. El trato en el que había estado tan enfocada, la razón de la gala de anoche. Parecía que había pasado toda una vida de eso. Voy a reprogramarla, dije, tomando la decisión en el acto. Creo que necesito tomarme un día libre. La mirada de sorpresa en los rostros de mi familia habría sido cómica, si no fuera tan desgarradora. ¿Te sientes bien, mamá?, preguntó Emma, con genuina preocupación en su voz. Tú nunca te tomas días libres. El hecho de que mi propia hija encontrara más plausible que yo estuviera enferma. En lugar de simplemente querer pasar tiempo con mi familia, me golpeó como un impacto físico. Estoy bien, cariño, dije, conteniendo las lágrimas. ¿Solo? Creo que es hora de empezar a hacer algunos cambios. James me estudió durante un largo momento. Su expresión era una mezcla de escepticismo, y de algo más que no pude descifrar del todo. ¿Esperanza, tal vez? ¿O era solo una ilusión mía? ¿Qué clase de cambios?, preguntó con cautela. Respiré hondo, preparándome. He sido una esposa y una madre terrible, dije, con la voz temblorosa. He puesto mi trabajo por encima de todos ustedes. Lo siento. Lo siento muchísimo. Quiero hacerlo mejor. Necesito hacerlo mejor. No espero que me perdonen de inmediato. Pero espero que me den la oportunidad de intentar arreglar las cosas. El silencio que siguió a mi confesión era pesado. Estaba cargado de años de negligencia y oportunidades perdidas. Contuve la respiración,
esperando que alguien, cualquiera, dijera algo. Fue Ethan quien rompió el silencio. ¿Significa esto que ahora vendrás a mis partidos? Preguntó, con una mezcla de esperanza y cautela en su joven rostro. Sentí que el corazón se me encogía. Sí, cariño. Te prometo que estaré allí. Incluso si tienes una gran reunión, intervino Emma, con tono desafiante. Sostuve su mirada, viendo años de decepción reflejados en sus ojos. Incluso entonces, dije con firmeza. Ustedes son más importantes que cualquier reunión. James se aclaró la garganta, atrayendo mi atención. Su expresión era reservada, pero pude ver un destello de algo en sus ojos. No era perdón, no todavía. Pero tal vez era la disposición de ver a dónde podía llevar todo esto. No va a ser fácil, Evelyn, dijo en voz baja. No puedes simplemente decidir cambiar de la noche a la mañana, y esperar que todo se arregle. Asentí, sintiendo que se formaba un nudo en mi garganta. Lo sé, susurré. Pero tengo que intentarlo. No puedo seguir así. No quiero hacerlo. Por un momento, todos nos quedamos sentados allí. El peso de los años de abandono, y la tímida esperanza de un cambio, flotaban en el aire entre nosotros. Entonces, lentamente, James extendió la mano al otro lado de la mesa y tomó la mía. Fue un gesto pequeño, pero en ese momento, lo significó todo. Está bien, dijo en voz baja. Veamos a dónde nos lleva esto. Mientras miraba a mi alrededor, observando a mi familia, realmente observándolos. Tal vez por primera vez en años, sentí algo complejo. Era una mezcla de arrepentimiento por todo el tiempo que había perdido. Y determinación para hacerlo mejor. No iba a ser fácil. Años de daño no se podían deshacer de la noche a la mañana. Pero, sentada allí, sosteniendo la mano de mi esposo y encontrándome con las miradas cautelosamente esperanzadas de mis hijos, supe algo con certeza. Supe que este momento, esta conexión, valía más que cualquier trato que hubiera cerrado en mi vida. El camino por delante sería largo y difícil. Pero, por primera vez en años, sentí que por fin me dirigía en la dirección correcta. Las semanas siguientes fueron un desafío, por decirlo menos. Intentar reconstruir relaciones que había descuidado durante años. Al mismo tiempo que intentaba desvincularme del absorbente mundo de los bienes raíces de alto nivel. Era como intentar desactivar una bomba mientras hacía malabares con motosierras. Pero yo estaba decidida a que funcionara. Lo primero que hice fue empezar a ver a una terapeuta. ¿La doctora? Amelia Chen venía muy recomendada, conocida por su enfoque directo en la terapia familiar. Nuestra primera sesión fue reveladora, sin lugar a dudas. Entonces, Evelyn, dijo la doctora Chen, mirándome por encima de sus lentes. Dígame por qué está aquí. Me lancé a explicarle los eventos recientes. Hablé de la gala, del reclamo público de James. Y de mi repentina comprensión de que había estado descuidando a mi familia. La doctora Chen escuchó pacientemente, con el rostro impasible. Cuando terminé, se recostó en su silla. Evelyn, ¿sabe que escucho cuando me cuenta esta historia? Negué con la cabeza, preparándome. Escucho a una mujer que ha estado corriendo tan duro y tan rápido. Que ha perdido de vista por completo por qué empezó a correr en primer lugar. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Ella tenía razón, por supuesto. En algún punto del camino, había olvidado que el único propósito de construir una carrera exitosa era brindar una buena vida a mi familia. En lugar de eso, convertí ese éxito en un fin en sí mismo. Sacrifiqué a las mismas personas por las que, supuestamente, estaba haciendo todo esto. El consejo de su padre sobre ser el martillo en lugar del clavo, continuó la doctora Chen. Es una mentalidad común en carreras de alta presión. Pero dígame, Evelyn, ¿cómo le ha funcionado eso en sus relaciones personales? Sentí un nudo en la garganta.
No muy bien, admití. La doctora Chen asintió. El control puede ser útil en los negocios, pero las relaciones, especialmente las relaciones familiares, prosperan gracias a la confianza, la vulnerabilidad y el apoyo mutuo. Usted no puede controlar a la fuerza una dinámica familiar amorosa. Durante las siguientes sesiones, la doctora Chen me ayudó a desentrañar años de comportamientos y patrones de pensamiento arraigados. Hablamos sobre mi relación con mi padre, sobre cómo sus enseñanzas habían moldeado mi visión del mundo, y sobre cómo podía empezar a remodelar esa visión, para que fuera más propicia para unas relaciones sanas. Una sesión particularmente agotadora se centró en mi necesidad de control. Analizamos cómo esta necesidad surgía de un miedo profundo a la vulnerabilidad. Evelyn, dijo la doctora Chen, con voz suave pero firme. ¿Qué es lo peor que podría pasar si suelta el control un poco? Si se permite ser vulnerable con su familia. Sentí que el pecho se me oprimía ante el mero pensamiento. Podrían rechazarme, susurré, expresando en voz alta un miedo que ni siquiera sabía que tenía. Podrían decidir que están mejor sin mí. La doctora Chen se inclinó hacia adelante. Y si eso sucede, sería peor que la distancia que ya existe entre ustedes. Su pregunta me dejó sin palabras. Ella tenía razón, evidentemente. En mis esfuerzos por mantener el control y evitar la vulnerabilidad, había creado la misma situación a la que más le temía. Armada con estas revelaciones, comencé el lento y a menudo doloroso proceso de reconectar con mi familia. Empecé con cosas pequeñas, asegurándome de estar en casa para cenar todas las noches. Al principio, estas comidas eran incómodas, llenas de conversaciones forzadas y largos silencios. Pero, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Recuerdo una noche, unas 2 semanas después de iniciar esta nueva rutina. Estaba ayudando a James a recoger la mesa, cuando accidentalmente dejé caer un plato, enviando pedazos de cerámica por todo el piso de la cocina. Lo siento, murmuré, dejándome caer de rodillas inmediatamente para limpiar el desastre. Lo siento, lo reemplazaré. James se arrodilló a mi lado, quitándome suavemente los pedazos rotos de las manos. Oye, dijo en voz baja. Es solo un plato. ¿Estás bien? No te cortaste, ¿verdad? Levanté la vista hacia él, sorprendida por la preocupación en su voz. Por un momento, fui transportada a nuestros primeros días de matrimonio, cuando un simple acto de amabilidad como este era la norma, y no la excepción. Estoy bien, dije, sintiendo que las lágrimas me picaban en los ojos. ¿Solo? No soy muy buena en esto, ¿verdad? La expresión de James se suavizó. ¿En romper platos? Yo diría que eres bastante experta, bromeó, con una pequeña sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. No pude evitar reírme, incluso mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. No. En estar aquí. En estar presente. En ser esposa y madre. James se quedó callado por un momento, con su mano descansando sobre mi hombro. Lo estás intentando, dijo finalmente. Eso cuenta mucho. Terminamos de limpiar el plato roto en un silencio amigable. Mientras trabajábamos, sentí que algo cambiaba entre nosotros. Se formó una pequeña grieta en el muro de resentimiento y dolor, ese que se había construido a lo largo de los años. Esa noche, mientras nos preparábamos para ir a la cama, tomé una decisión. James, dije, con voz temblorosa. Quiero mostrarte algo. Fui a mi armario y saqué una caja de zapatos pequeña y gastada. Adentro había recuerdos que había coleccionado a lo largo de los años. Boletos del primer partido de béisbol de Ethan, programas de los recitales de piano de Emma. Tarjetas de aniversario de James a las que nunca había respondido, pero que no fui capaz de tirar a la basura. Guardé todo esto, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Todo. Incluso cuando no podía estar ahí, quería estarlo.
Simplemente. No sabía cómo hacerlo. James se sentó a mi lado en la cama. Miraba el contenido de la caja con una mezcla de sorpresa. Y algo que se parecía mucho a la esperanza. ¿Por qué me muestras esto ahora?, preguntó. Respiré hondo. Porque estoy intentando ser vulnerable, dije. Las palabras de la doctora Chen resonaban en mi mente. Porque quiero que sepas que incluso cuando estuve en mi peor momento, incluso cuando estuve más ausente, tú y los niños siempre estuvieron en mi mente. Solo me obsesioné tanto por intentar proveer para ustedes, que olvidé cómo estar realmente allí con ustedes. James se quedó en silencio durante un largo momento. Sus dedos acariciaban un dibujo de crayón descolorido que Ethan había hecho años atrás. Finalmente, me miró, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Gracias por mostrarme esto, dijo suavemente. ¿Esto? Ayuda a saber qué te importaba, aunque no siempre lo demostraras. No era un perdón, no todavía. Pero era un comienzo. El siguiente gran obstáculo llegó en forma del recital de piano de Emma. Era un miércoles por la tarde. Justo en medio de lo que normalmente sería mi horario de trabajo más ocupado. Pero había hecho una promesa, y estaba decidida a cumplirla. Llegué al auditorio de la escuela 20 minutos antes, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. En una mezcla de anticipación y ansiedad. Al tomar asiento, no pude evitar notar las miradas de sorpresa de los otros padres. Claramente, mi ausencia en estos eventos no había pasado desapercibida. Cuando Emma subió al escenario, sentí que se me cortaba la respiración. ¿Cuándo se había convertido mi pequeña niña en esta joven tan elegante? Se veía nerviosa mientras se sentaba al piano, escaneando al público con la mirada. Cuando me vio, abrió mucho los ojos por la sorpresa. Y luego se iluminaron con una sonrisa que me hizo doler el corazón. Mientras comenzaba a tocar, una pieza compleja de Chopin que ni siquiera sabía que podía interpretar, me sentí abrumada por la emoción. Sentí orgullo, alegría, y un arrepentimiento profundo y doloroso. Por todos los momentos como este que me había perdido. Después del recital, esperé a Emma junto al escenario, con un ramo de flores en las manos. Cuando me vio, dudó un momento, antes de correr a mis brazos. «¿Viniste?», susurró, con la voz ahogada contra mi hombro. «Por supuesto que sí, cariño», dije, abrazándola fuerte. «Siento mucho haber tardado tanto. Estuviste increíble ahí arriba». Al separarnos, vi a James y a Ethan acercándose. Ambos parecían un poco cautelosos. Como si no estuvieran seguros de cómo manejar esta nueva dinámica. «Hola, estrella de rock», dijo James, abrazando a Emma. «Estuviste fenomenal ahí arriba». «Gracias, papá», sonrió Emma, antes de volverse hacia Ethan. «Hasta tú tienes que admitir que eso fue genial, ¿verdad?». Ethan puso los ojos en blanco, pero pude ver el orgullo en su rostro. «Sí, sí. Eres una especie de Mozart o algo así». Mientras todos nos reíamos de la fingida indiferencia de Ethan, sentí un calor en el pecho que no había experimentado en años. Esto, me di cuenta, era lo que me había estado perdiendo todo este tiempo. Esta conexión. Este sentido de pertenencia. «¿Qué les parece si vamos por un helado para celebrar?», sugerí. Las palabras se sentían extrañas, pero correctas en mi lengua. La mirada de asombro en los rostros de mi familia habría sido cómica, si no fuera tan desgarradora. «¿No tienes que volver a trabajar?», preguntó Ethan, con un tono que mezclaba esperanza e incredulidad. Negué con la cabeza, sonriendo. «Hoy no. Hoy, soy toda de ustedes». Mientras salíamos juntos del auditorio, con la mano de Emma en la mía y el brazo de James alrededor de mi cintura, supe algo. Supe que ningún trato comercial, ni ninguna cantidad de dinero, podría compararse jamás con este sentimiento. Todavía me quedaba un largo camino por recorrer. Tenía mucha confianza que reconstruir, y heridas que sanar.
Pero, por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde necesitaba estar. El camino para reconstruir la relación con mi familia estuvo lejos de ser fácil. Hubo contratiempos, momentos de frustración. Y ocasiones en las que los viejos hábitos amenazaban con resurgir. Pero de forma lenta y segura, las cosas empezaron a cambiar. Uno de los mayores desafíos fue aprender a delegar en el trabajo. Siempre me había enorgullecido de estar involucrada en cada aspecto de mi negocio. Pero, si iba a hacer cambios reales en mi vida, algo tenía que ceder. Recuerdo estar sentada en mi oficina, mirando la montaña de papeleo en mi escritorio y sintiéndome abrumada. Fue entonces cuando Sara, mi asistente desde hace 5 años, llamó a la puerta. «Evelyn, ¿está todo bien? Te ves un poco agotada». Solté una risa amarga. Agotada se queda corto, Sara. Estoy tratando de estar más en casa. De estar ahí para mi familia. Pero el trabajo no deja de acumularse. No sé cómo hacer ambas cosas. Sara se quedó callada un momento, y luego dijo algo que lo cambió todo. ¿Sabes, Evelyn? Contrataste a un equipo de personas increíblemente competentes. Tal vez sea hora de que nos dejes hacer nuestro trabajo. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Ella tenía razón, por supuesto. Yo tenía un equipo de profesionales capacitados, a los cuales había evaluado y contratado personalmente. Sin embargo, nunca les había permitido asumir verdaderamente la responsabilidad que eran capaces de manejar. Tienes razón, dije, sintiendo que me quitaban un peso de encima. Tienes toda la razón. ¿Sí? Necesito su ayuda. ¿Puedes reunir al equipo para una junta? Creo que es hora de hacer algunos cambios por aquí. Durante las siguientes semanas, trabajé en delegar tareas y responsabilidades. No fue fácil. Soltar el control nunca lo es, pero era necesario. Tenía que confiar en mi equipo, y creer en las personas que había elegido para trabajar. A medida que aprendí a dar un paso atrás en el trabajo, encontré más tiempo y energía para invertir en mi familia. Era un equilibrio delicado, y había días en los que sentía que estaba fracasando en todo. Pero seguí adelante, recordándome a mí misma que el objetivo era el progreso, no la perfección. Un sábado por la mañana, unos 2 meses después de iniciar este nuevo capítulo de mi vida, me encontré en la cocina con Ethan. Él estaba haciendo panqueques, aparentemente una habilidad que había aprendido de James, y yo intentaba ayudar. «Mamá, lo estás haciendo mal», dijo Ethan, viéndome luchar con la masa. «La estás batiendo demasiado. Eso hará que los panqueques queden duros». Sentí un destello de irritación. Mi vieja necesidad de control asomaba su fea cabeza. Pero luego me detuve. Esto no se trataba de ser la mejor en todo. Se trataba de conectar con mi hijo. «De acuerdo, chef», dije, entregándole el batidor. «Muéstrame cómo se hace». El rostro de Ethan se iluminó cuando tomó el control. Me explicó los detalles más sutiles sobre la consistencia de la masa para panqueques. Con toda la seriedad de un maestro de cocina. Mientras lo veía trabajar, sentí una oleada de orgullo y amor tan fuerte que casi me dejó sin aliento. «¿Cuándo te volviste tan bueno en esto?», pregunté, con genuina curiosidad. Ethan se encogió de hombros, pero pude ver la sonrisa de satisfacción en su rostro. «Papá me ha estado enseñando. Normalmente hacemos el desayuno juntos los fines de semana». Sentí una punzada de arrepentimiento por todos los desayunos de fin de semana que me había perdido. Pero la hice a un lado. No podía cambiar el pasado, pero podía estar aquí ahora. «Bueno, me alegra poder ver al maestro trabajando», dije, dándole un suave empujón con el hombro. «¿Crees que podrías enseñarme?». La mirada de sorpresa, y luego de alegría, en el rostro de Ethan valió más que cualquier trato comercial que hubiera cerrado. Mientras trabajábamos juntos, volteando panqueques y riéndonos de mis intentos menos que perfectos,
Escuché pasos en la escalera. James apareció en la puerta. Tenía el pelo alborotado por el sueño, y una mirada de confusión en el rostro. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, asimilando la escena de las encimeras espolvoreadas con harina. Y la pila de panqueques en la mesa. Mamá está aprendiendo a hacer panqueques, anunció Ethan con orgullo. Todavía no es muy buena, pero le estoy enseñando. Esperaba sentirme avergonzada, pero en lugar de eso, me descubrí riendo. Es verdad, admití. Tu hijo es mucho mejor cocinero que yo. La expresión de James se suavizó, con una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Bueno, aprendió del mejor, dijo, guiñándole un ojo a Ethan. Cuando James se unió a nosotros en la cocina, ayudando a limpiar el desastre que habíamos hecho y robando bocados de panqueque. Sentí un calor extenderse por mi pecho. Esto, me di cuenta, era lo que me había estado perdiendo todo el tiempo. La simple alegría de un sábado por la mañana con mi familia. De aprender algo nuevo de mi hijo. De ver el orgullo en los ojos de mi esposo mientras nos observaba juntos. No era perfecto. Todavía había mucho trabajo por hacer, y mucha confianza que reconstruir. Pero en ese momento, con los dedos pegajosos por el jarabe y harina en la mejilla, me sentí más feliz de lo que había estado en años. La verdadera prueba llegó unas semanas después. Cuando recibí una llamada sobre una oportunidad de desarrollo masiva. Era el tipo de trato que podía catapultar mi carrera a nuevas alturas. El tipo de proyecto al que, en el pasado, habría saltado sin dudarlo. ¿El problema? Requeriría viajes extensos, y largas horas de trabajo, durante al menos 6 meses. Me senté en la oficina de mi casa, mirando la propuesta en la pantalla de mi computadora. Un año atrás, no habría dudado. Lo habría visto como el siguiente gran paso en mi carrera. Al diablo con las consecuencias para mi vida personal. Pero ahora las cosas eran diferentes. Escuché risas provenientes del piso de abajo. Emma y James intentaban enseñarle a Ethan cómo bailar, para su próximo baile formal en la escuela. El sonido de su alegría, de mi familia uniéndose sin mí, hizo que me doliera el corazón de una manera que nunca antes me había dolido. Tomé mi teléfono, con el dedo flotando sobre el botón de devolución de llamada. Este era el momento. El momento de la verdad. ¿Estaba realmente comprometida con los cambios que había estado intentando hacer? ¿O volvería a caer en los viejos patrones, ante la primera señal de una gran oportunidad? Respiré hondo y devolví la llamada. Hola, Robert. Soy Evelyn Reese. Sobre el proyecto de desarrollo de Morrison. Me halaga la oferta. Pero voy a tener que rechazarla. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Rechazarla? Evelyn, esta es una oportunidad que hará tu carrera. ¿Estás segura? Sonreí, sintiendo que una sensación de paz me invadía. Estoy segura. Robert. Tengo un proyecto más importante en el que estoy trabajando en este momento. Es algo a largo plazo. Ya ves. Muy exigente, pero increíblemente gratificante. Ya veo, dijo Robert, sonando confundido. Bueno, si cambias de opinión. No lo haré, dije con firmeza. Pero gracias por pensar en mí. Estoy segura de que quien asuma el proyecto hará un trabajo fantástico. Al colgar el teléfono, sentí una mezcla de emociones. Hubo una punzada de arrepentimiento, sí. La vieja Evelyn gritaba que estaba cometiendo un error. Pero eso fue superado por una sensación de que estaba haciendo lo correcto. De saber que había tomado la elección adecuada. Por una vez en mi vida. Bajé las escaleras y me detuve en la puerta de la sala de estar. James intentaba enseñarle a Ethan cómo bailar el vals. Mientras Emma comentaba la escena desde el sofá, riéndose de los movimientos torpes de su hermano. ¿Puedo interrumpir?, pregunté, entrando en la habitación. Todos se volvieron a mirarme, con evidente sorpresa en sus rostros.
Fue un duro recordatorio de lo a menudo que había estado ausente de estos momentos familiares en él. Pasado. Claro, dijo James, con una mirada interrogante en sus ojos. ¿Todo bien? Me pareció escucharte al teléfono. Asentí. Tomé su mano y puse la otra sobre el hombro de Ethan. Todo está bien. Mejor que bien, en realidad. Acabo de rechazar un gran proyecto. ¿Qué hiciste?, preguntó Emma, sentándose muy derecha. Pero tú nunca rechazas proyectos. Lo sé, dije, sonriéndole. Este me habría alejado de casa durante meses. Y me di cuenta de que no hay ningún otro lugar en el que preferiría estar que aquí mismo con todos ustedes. La mirada de sorpresa en sus rostros fue reemplazada rápidamente por otra cosa. Fue alegría, alivio, y una esperanza cautelosa que hizo que mi corazón se hinchara. James me atrajo hacia sí, buscando mi mirada. ¿Estás segura de esto, Evelyn? Sé lo importante que es tu trabajo para ti. Asentí, sintiéndome más segura de lo que había estado en años. Estoy segura. Tú, todos ustedes, son más importantes. Ethan, en una rara muestra de afecto, nos rodeó a ambos con sus brazos. ¿Significa esto que estarás más en casa? ¿Cómo, de verdad? Le devolví el abrazo, parpadeando para contener las lágrimas. Sí, cariño. De verdad. Emma se unió a nuestro abrazo grupal. Por un momento, todos nos quedamos allí parados, abrazándonos. No era una solución mágica para todos nuestros problemas, pero se sentía como un nuevo comienzo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, me descubrí instalándome en un nuevo ritmo. Seguía trabajando, seguía cerrando tratos y haciendo inversiones, pero con una nueva perspectiva. Aprendí a decir no a los proyectos que me alejarían de mi familia por mucho tiempo. Delegué más, confiando en mi equipo para manejar las cosas sin mi supervisión constante. No siempre fue fácil. Hubo momentos en los que la vieja Evelyn asomaba la cabeza. Me sentía tentada por un trato de altas apuestas. O me frustraba por el ritmo más lento de mi nueva vida. Pero luego recordaba la mirada en el rostro de Ethan, cuando aparecí en su partido de béisbol. O la forma en que los ojos de Emma se iluminaban cuando le preguntaba sobre su último proyecto de arte. Entonces supe que estaba en el camino correcto. Una noche, unos 6 meses después de aquella fatídica noche en la gala, me encontraba en la cocina con James. Los niños estaban arriba haciendo la tarea, y nosotros preparábamos la cena juntos. Esto era algo que se había convertido en una ocurrencia habitual. Mientras picaba verduras, no podía evitar maravillarme de lo diferentes que eran las cosas ahora. Un año atrás, habría estado en la oficina hasta tarde, perdiéndome otra cena familiar. Ahora, aquí estaba, usando un delantal bordado con la cocinera que más ha mejorado en el mundo. Era un regalo de Ethan. Y, de hecho, estaba disfrutando del simple acto de preparar una comida con mi esposo. ¿Un centavo por tus pensamientos?, preguntó James, empujándome suavemente con el codo. Sonreí, dejando el cuchillo. Solo estaba pensando en lo mucho que ha cambiado todo. En lo mucho que he cambiado yo. James asintió, con expresión pensativa. Lo has hecho, sabes. Cambiar, me refiero. ¿Para mejor? Sí, lo he hecho, le pregunté, sintiéndome repentinamente vulnerable. ¿De verdad lo crees? James se volvió hacia mí, tomando mis 2 manos entre las suyas. Evelyn, hace 6 meses. Estaba listo para salir por esa puerta y no mirar atrás nunca más. Estaba tan enojado. Tan herido. No creía que fueras a cambiar jamás. Sentí que el corazón se me encogía ante sus palabras. Recordando lo cerca que había estado de perderlo todo. Pero me demostraste que estaba equivocado, continuó James, con voz suave. No te limitaste a hacer promesas vacías. Te esforzaste. Estuviste presente. Día tras día. Te permitiste ser vulnerable.
Admitiste cuando te equivocaste. Tú. Tú volviste a nosotros. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. Siento mucho haber tardado tanto, susurré. James me abrazó. Sus brazos eran fuertes y reconfortantes a mi alrededor. Lo importante es que lo hiciste. Estás aquí ahora. Mientras estábamos allí en nuestra cocina, con el olor a cebollas salteadas en el aire. Y el sonido distante de las voces de nuestros hijos bajando por las escaleras. Sentí que una profunda paz me invadía. Esto, me di cuenta, era el éxito. No eran los números en mi cuenta bancaria, ni los tratos que cerraba. Era este momento. Esta conexión con mi familia. Te amo, dije. Las palabras se sintieron extrañas, pero perfectamente correctas en mi lengua. Sé que no lo digo lo suficiente, pero lo hago. Te amo, James. James se apartó un poco, con una sonrisa asomando en sus labios. Yo también te amo, Evelyn. Siempre lo he hecho.